Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, local, sobre todo ciudadano. Hoy ingresamos a la clínica el ámbito económico-financiero desde las políticas públicas. Cómo se torna el momento a vísperas y quizás ya no tanto a vísperas, sino en los primeros momentos del gobierno en el corto plazo, hablando del periodo de 2021. Hoy con 3 personas que vienen ejerciendo el aparataje académico y profesional y abonando en la materia. El economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, economista y experto en el ámbito económico. El doctor José Gabriel Castillo, economista, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y el economista Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas y catedrático universitario. A todos ustedes, buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Muy buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Gracias a ustedes por no solamente su comparecencia y su tiempo, sino también por brindar esas luces más que a mí, a la audiencia. De lleno, les voy a pedir a cada uno en 1 minuto, no más, 1 minuto y medio quizás, una introducción de lo que en este momento tenemos y de lo que en este momento desde su óptica de cada uno pueden ver a vísperas de la posesión del presidente electo Guillermo Lasso y de que funcione el aparataje ejecutivo renovado. Comienzo con el economista Fausto Ortiz, luego voy con el doctor José Gabriel Castillo y finalmente con el economista Carlos de la Torre. Economista Fausto Ortiz. Sí, gracias por la invitación. Un gusto compartir con Carlos de la Torre, José Gabriel Castillo, con usted. El tema que viene es un tema interesante, es un tema de alguna manera que ha causado buena expectativa en gran parte de la población. El país, si bien es cierto, termina una elección medianamente apretada, un poquito más de la mitad del país con el candidato que ganó, un poquito menos de la mitad con el candidato que perdió, pero al final del día el presidente será el presidente de todos los ecuatorianos y esperemos que le vaya bastante bien. ¿Qué cosas tiene al frente el presidente electo Guillermo Lasso? La dificultad más grande quizás es hacer la combinación de lograr un ajuste fiscal al mismo tiempo que tiene que poner a la economía en crecimiento. Es decir, 2 cosas que van de alguna forma en sentidos contrarios. Por un lado, el crecimiento va a ayudar a mejorar el empleo, que es el de los más golpeados en el tema de la pandemia 2020 y algo del 2021, pero también tiene que ir a buscar ver cómo ajusta ese déficit fiscal que arranca esperado por $5.000 millones. La foto fiscal, y será bueno escuchar al economista de la Torre, la foto fiscal actual es quizás similar al arranque del gobierno anterior cuando arrancó Carlos. Ahí hay que chequearlo y la experiencia de él va a decir más o menos cómo fue, porque él arranca con un déficit esperado que podía llegar quizás hasta $8.000 millones y un riesgo país de 600 puntos, él lo logró ubicar en 430, o la economía se ubicó por ahí, logró colocar plata de los últimos 5 años de la más barata, es decir, hay un arranque similar. Veamos a ver qué diferencias encuentra él también. Gracias, economista Fausto Ortiz. Doctor José Gabriel Castillo. Bueno, yo coincido con Fausto. Hay un primer impulso, esto que en las redes sociales le han decidido llamar el efecto Lasso, en el sentido de que hay algún nivel de, digamos, se ha reducido la incertidumbre que generaba en el ambiente económico algunas de las decisiones que se venían escuchando en campaña. Independientemente del análisis que podemos hacer de cada una de ellas, yo creo que ese primer efecto es importante en el sentido de que contribuye a la confianza de los agentes económicos, de los inversionistas en el mediano plazo. Sin embargo, yo creo que los retos
fiscales y los retos monetarios permanecen vigentes, y esto es parte del problema. Es decir, este primer impulso probablemente nos llevará en el transcurso de este año en una barca en aguas tranquilas, pero a finales del 2021 se van a manifestar básicamente los mismos dilemas que aún no han sido resueltos. Y esto es un problema porque el mediano plazo, ¿no es cierto?, que es fundamental para promover las inversiones que necesitamos en términos de generación de empleo y dinamización económica, no se hacen necesariamente de la noche a la mañana. Y 6 meses o lo que resta del año es probablemente insuficiente. Se necesita un horizonte temporal de mediano plazo que genere confianza. Los retos fiscales son los mismos. Lo que decía Fausto es cierto, ¿no es cierto? Hay un primer elemento respecto de la reducción del gasto público que es muy difícil de promover en condiciones en donde la economía está deprimida, además por efectos de la pandemia, y en donde continuamos con políticas digamos, de confinamiento. Y un segundo elemento que lo quiero poner sobre la mesa es definitivamente la debilidad política, y esto es parte de un problema institucional que tiene consecuencias económicas importantes, porque las decisiones que se requieren no es suficiente que el Ejecutivo las pueda promover por sí solo, necesita de las otras fuerzas políticas para promover algunas regulaciones. Gracias. Y esto va a ser un reto en el mediano plazo. Gracias, doctor José Gabriel Castillo. Economista Carlos de la Torre. Bueno, yo miro que en el imaginario de muchos, y no estoy hablando necesariamente de expertos en economía, el tema fiscal es el principal problema que enfrenta nuestra economía. Cuando desde mi punto de vista, si bien es un problema importante y muy complicado de resolver y que vemos que a lo largo del tiempo no se lo ha manejado en los términos que hubiesen sido deseables para los ecuatorianos, viene a ser una consecuencia de otros problemas que están más bien en economía real. ¿Sí? Tenemos una situación en la que la economía está prácticamente detenida desde el lado del consumo. Sin consumo, evidentemente, la producción también se ha visto mermada fuertemente, y si no hay la producción adecuada que abastezca ese consumo, tenemos del otro lado el problema del desempleo en una especie de círculo vicioso. Y si evidentemente, si no hay dinámica económica, ha caído la recaudación impositiva. De hecho, la recaudación del IVA hasta antes de la pandemia, entre 2018 y 2019, ya cayó un 20%, y se espera que para estos meses se evidencie una caída todavía mayor, entendiéndose que se están pagando impuestos, en el caso del impuesto a la renta particularmente, de lo que corresponde al 2020 ya en pandemia. Es decir, tenemos un problema de la economía real que se traslada al problema fiscal, que si bien en términos del déficit podríamos decir que estamos en niveles similares a los del 2017, en términos de endeudamiento público externo, ahí sí estamos en una situación mucho más complicada que la que vivíamos hace 4 años. Entonces, claro, ahí yo coincido también en el sentido de que los retos para el nuevo gobierno son complicadísimos, con una economía totalmente detenida en lo real, que es lo que realmente afecta al bienestar de los ecuatorianos, pero con consecuencias importantes y también con posibles impactos en el mediano y largo plazo si no resolvemos el tema fiscal. Gracias, economista Carlos de la Torre. Entonces, ahora sí, les pido a cada uno que pueda ampliar un poco más los conceptos con este primer tema. A ver, el aparataje fiscal dentro del aparato económico. Ustedes, los tres, coinciden en que hay desafíos fiscales y que parecería ser que ese debería ser el mayor problema a atender. Sin embargo, el economista de la Torre lo ata a un antecedente que es el aparataje de la economía real, es decir, la economía de las familias que pasa por una situación complicada, y habría que ver inclusive si tiene antecedentes históricos de regímenes anteriores. Pero en todo caso, ya tenemos actualmente que el aparataje legislativo aprobó la ley para la defensa de la dolarización, y se viene diciendo desde el Ejecutivo que la defensa de la dolarización precisamente lo que busca es reactivar el aparataje económico y con ello obviamente tener todas sus desencadenantes como empleo y riqueza. Comienzo con el economista Fausto Ortiz. ¿Esa normativa más obedece a un compromiso del Fondo Monetario Internacional para los desembolsos, o es un inicio para ir atacando el problema fiscal que actualmente el país tiene y cómo el próximo gobierno lo puede zanjar? Fausto Ortiz. No hay duda, no hay forma de negarlo.
el tema de la ley de dolarización que aprobó el Congreso forma parte de los compromisos de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, con el programa que arrancaba no en el último, sino el primero del año pasado que quedó trunco. Forma parte de ese esquema y el programa. Es decir, tratar de fortalecer la dolarización, tratar de blindar al Banco Central, que el gobierno anterior, el gobierno actual inclusive ya lo había intentado corregir cuando había limitado las compras en el Banco Central de instrumentos del Ministerio de Finanzas, pero sin embargo terminaron también ocurriendo compras directas o compras indirectas. Y pongo un ejemplo que lo vimos el año pasado. Hubo 500 millones de dólares en el Banco Central que se invirtieron en Goldman Sachs, se entregó unos bonos de tesoro, de bonos de deuda externa ecuatoriana. Y a cambio, más o menos a cambio de esa operación que hizo el Banco Central, el Ministerio de Finanzas recibió un financiamiento de 500 millones de dólares de Goldman Sachs. Es decir, eran dos operaciones que se lucían independientes. Cuando caen los bonos de deuda externa, el Banco Central tiene que asumir el endeudamiento ahora con el Estado, porque hubo que pagar a Goldman Sachs ese crédito de 500 millones de dólares, y entonces resultó que el Banco Central ahora aparece como deudor del Estado en 500 millones de dólares. Es decir, la operación inicial no estaba prohibida porque se podía hacer, pero la consecuencia de la pandemia y el no pago de la deuda en el año anterior resultó en que Central tenga que asumir esa nueva deuda y volver a financiar al Estado en 500 millones. La ley actual trata de blindar esa situación, que no ocurra que Central vuelva, insista a financiar al gobierno de forma directa o indirecta. Entonces, eso es un tema que luce bien, al menos es la dinámica con la que vivimos en el arranque de la dolarización allá por el año 2000. Se liberó un poco, se relajó un poco por el año 2008 en fines en adelante, y se la eliminó completamente en el 2016. Pero la idea es que el Central juegue independiente. En junio, julio, van a entrar $1.000 millones de dólares de los derechos especiales de giro que va a recibir el gobierno. Esa plata no es plata para que la gaste el gobierno, es plata para que entre a alimentar la Reserva Internacional, que hoy día está alrededor de $5.000 millones de dólares, y quizás con esos valores suba a 6.000, y también los pasivos de corto plazo, que hoy día están como en 12.000, suban a 13.000 en esa relación, y de alguna forma algo mejora la posición de la Reserva, que es la intención de largo plazo. ¿Nos podría molestar que tengamos plata ociosa en el Banco Central? Sí, por supuesto que sería mejor que esa plata pudiera tener un mejor destino, pero ojalá también uno pueda corregir el tema del enorme gasto y desperdicio. Hay cosas que se deben ir haciendo de alguna forma en paralelo. Gracias, economista Puerto Ortiz. Doctor José Gabriel Castillo, en el ámbito de margen de maniobra de los compromisos que tiene el Estado, ya no el gobierno del Estado ecuatoriano para con los organismos internacionales y a vísperas de un nuevo gobierno, ¿cómo usted observa que va a tener facilidad o complicación el próximo presidente electo en precisamente atender esas obligaciones? Y quizás nuevamente ya lo han hecho otros estados, Ecuador no escape de esa realidad, tender a renegociar esos compromisos que en su momento se hicieron y que probablemente ahora lo que le toca al gobierno electo y próximamente posesionado es atenderlos y quizás empezar a pagar esos famosos costos de deuda, doctor José Gabriel Castillo. Bueno, yo te voy a dar esa opinión desde mi punto de vista, pero estando con dos exministros, creo que ellos pueden hablar con muchísima más solvencia sobre cuál es el verdadero margen de maniobra, ¿no es cierto?, que hay detrás de estos compromisos. Pero digamos, la perspectiva es que, dadas las condiciones actuales, haya un mejor ambiente de negociación sobre el tema del tema. No olvidemos que estamos, y lo hemos analizado en otros espacios, ¿no es cierto? No olvidemos que en este periodo, al menos, luego de la reestructuración de la deuda del 2020, las condiciones financieras le dan a este gobierno en particular, ¿no es cierto?, a este gobierno en particular le dan un respiro importante respecto del servicio de... Perdón que le interrumpa, doctor José Gabriel Castillo. ¿Vale la pena, pese a las críticas que le hacen al gobierno actual de haber pagado esa deuda frente a haber el costo de oportunidad de ese dinero para la pandemia? Mira, el escenario contrafactual no existe en este caso.
Entonces, el pensar, hay argumentos detrás de esto que son meramente ideológicos. Mi respuesta ante esto fue completamente exitosa. El escenario contrafactual de la renegociación de la deuda, que habría sido no tener recursos para responder a todos los compromisos fiscales en el año 2020, en medio de la pandemia, habría sido trágico. Y las consecuencias de eso y medirlas, ¿no es cierto?, es muy difícil. Ahora se habla de la oportunidad por el pago que se hizo anticipado de los bonos y cómo eso también generó problemas. Bueno, el financiamiento que se consiguió durante el resto del año permitió cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, pensar cuál habría sido el escenario contrafactual es muy difícil, y creo que las condiciones en las que se consiguieron, al menos relativamente, si las comparamos con, por ejemplo, hay un documento que yo lo divulgué en algún momento sobre la renegociación argentina. En el caso ecuatoriano, las condiciones fueron muchísimo más convenientes, más flexibles, tanto en términos de plazo, en términos de lo que se llama el haircut, ¿no es cierto?, del endeudamiento. El Ecuador consiguió mucho mejores condiciones y tendríamos que preguntarnos qué condiciones habríamos conseguido si nos declarábamos en default. Bueno, no sabemos si habríamos tenido un mejor ambiente o no. Hay mucha especulación sobre eso, pero es inútil llorar sobre mojado. Volviendo a tu pregunta original, ¿no es cierto? Yo creo que el nuevo gobierno, por su posicionamiento en términos de al menos, digamos así, de la visión conservadora sobre algunos temas económicos, genera más tranquilidad, un ambiente de tranquilidad en algunos espacios en donde es posible que esto le dé una ventaja en una potencial renegociación. ¿En esos espacios está el empresariado? Está, por supuesto, el empresariado, está el sector financiero, ¿no es cierto? Es decir, hay algunos espacios en donde el nuevo presidente tendrá mucho mayor margen de maniobra y, por lo tanto, mayor apoyo institucional hacia un proceso de renegociación. Ahora, volviendo al tema inicial, este efecto se diluye en el tiempo si no se ejecutan, ¿no es cierto?, cambios a los problemas estructurales que van desde el lado fiscal, el lado monetario, ¿no es cierto?, y el sector real, que decía Carlos. Efectivamente, hay una duda en todo este proceso que es, bueno, en todas estas condiciones y con todas las restricciones que tenemos, ¿cómo vamos a estimular el sector real? Y en ese sentido hay mucha materia que tiene que ser resuelta en términos de ver, en definitiva, cuál va a ser el plan económico. Gracias, doctor José Gabriel Castillo. Economista Carlos de la Torre, ya el presidente electo va a anunciar el día lunes respecto a quién les va a acompañar en el aparato social, en el frente social. Todavía no ha adelantado nada respecto a quién les va a acompañar en el aparato económico. Hay rumores, se dice una cosa, se dice otra, pero bueno, eso es lo que se dice. Desde su óptica, quien llega al cargo, sea hombre, sea mujer, quien lidere el Ministerio de Economía y Finanzas, a su juicio, ¿la va a tener complicada o no tanto frente al margen de maniobra respecto a esos compromisos que ya entiendo deberá el gobierno que está próximo a posesionarse lidiar? Economista de la Torre. No, evidentemente el cargo de ministro de Economía y Finanzas va a ser siempre complicado y no se diga en el contexto actual en el que el señor Lasso asume la presidencia, en que hay elementos que nunca se han dado en la historia del Ecuador. Estamos en medio de una pandemia que evidentemente ha impactado muy duro a la economía. Venimos ya en viviendo una situación ya de crisis antes de la pandemia, presiones de diversos sectores, etcétera. Pero aquí también es importante y quiero destacar algo en relación con el Fondo Monetario Internacional, y también es otro de los elementos que complementan esta complejidad que va a enfrentar la nueva autoridad que esté a cargo de la economía del país, que es justamente la necesidad imperiosa de replantear el acuerdo con el Fondo Monetario e inclusive renegociar lo que es la parte de la deuda externa con los multilaterales, porque ojo, lo que se renegoció y que nos ha dado un alivio en el año anterior es la parte de la deuda externa privada, es decir, lo que tiene que ver con los bonos soberanos fundamentalmente, y eso viene a ser más o menos 1/3 de la deuda externa del país. Es decir, los otros 2/3 seguimos nosotros cumpliendo con el servicio de
de esa deuda en términos como lo veníamos haciendo antes de que el país esté en la situación tan grave como la actual. Pero aquí cabe indicar algo que es importante. El Fondo Monetario Internacional es una entidad reactiva a cómo plantean la relación los países. Y eso tiene que entenderse. Muy bien, no es que el Fondo Monetario viene y nos impone unilateralmente las medidas y los programas económicos a cambio de darnos recursos. Esto es un proceso de negociación y es a partir de planteamientos desde los países cómo requieren el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Así que la ley esta de defensa de la dolarización no es que fue ni redactada ni impuesta desde fuera. Fue planteada desde aquí, obviamente, dentro de los lineamientos que tiene ese organismo. ¿Era necesaria para su óptica esa normativa, economista de la Torre? No era necesaria en términos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque hay muchos otros aspectos que se pueden conversar. Yo quiero aquí plantear una comparación con lo que sucedió en el año 2017, cuando yo estuve a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros de ninguna manera nos acercamos al fondo en busca de recursos porque no eran necesarios los recursos de ese organismo en ese momento. Pero el riesgo país yo lo recibí en 650 puntos y para enero del 2018 estuve en 430. Esto no es casualidad, ¿ya? Esto fue fruto de una estrategia muy bien definida a nivel internacional, justamente en procura de abaratar los costos del financiamiento externo del país. Y eso nos llevó justamente a tener muchas reuniones y conversaciones directamente con el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales, así como la banca de inversiones privada, principalmente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se planteó en ese momento? Y ahí yo les puedo decir que desde las propias autoridades del Fondo Monetario dijeron que ellos apoyaban el manejo económico del Ecuador mientras este sea coherente y presente resultados. Y así fue, aun cuando el manejo que se dio en esos años no encajaba dentro de la lógica que impulsa este organismo multilateral, pero aquí yo tengo que ser muy claro, ellos fueron tremendamente respetuosos y podríamos decir, esa interacción que hubo con el organismo, que en mi intención personal fue la de generar al menos un diálogo con confianza, porque eso sí hay que reconocer que en los años anteriores se rompió ese diálogo. Esto derivó en última instancia que se generen señales muy positivas del manejo de la economía y eso derivó en la caída del riesgo país y eso nos permitió hacer colocaciones de bonos soberanos a tasas que eran bastante más bajas que lo que había sido las experiencias previas del país. Para solamente cerrar este tema, el economista Fausto Ortiz decía que este momento que vive Ecuador es muy similar a cuando usted llegó, economista Carlos de la Torre, y asumió el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cree que el fenómeno de la pandemia lo hace distinto? Totalmente. A ver, primero el riesgo país desde la perspectiva del costo de financiamiento era más bajo, teníamos abiertas muchas puertas de financiamiento externo y no estábamos restringidos a los multilaterales, si bien teníamos una situación compleja porque teníamos una tasa de crecimiento negativa del PIB de menos 1.4% por el terremoto de Manabí, los precios del petróleo todavía estaban recuperándose. Ojo, que este momento están inclusive el WTI ha superado ya los $60 por barril. Yo recibí la economía con precio del petróleo que no llegaba a los $40, pero teníamos una dinámica económica que estaba operando. Para ese entonces la recaudación tributaria estaba un 20%, 30% por encima de lo que fue ya en 2019, es decir, teníamos recursos internos que nos permitían sostener la economía y ahí también se planteó una estrategia que fue importante. No teníamos mayores atrasos con los GATS, que ahora sí los existen, y parte de la recuperación en 2017 fue que los pocos recursos que teníamos para inversión pública, que ojo, ya desde hace rato no hay inversión pública, nosotros los inyectamos en gran medida a través de obras pequeñitas y también poniéndonos al día con los GATS para generar un efecto multiplicador disperso en el país, pequeñito, pero disperso, que iba a generar dinámica económica a nivel territorial. Entonces eran condiciones totalmente diferentes que en este mismo momento no se están dando ni se podría aplicar los mismos mecanismos.
Gracias, economista Carlos de la Torre. Cierro este tema y paso ahora al otro tema, al segundo tema del panel de 3 temas. Economía real, pandemia y confinamiento. Economista Fausto Ortiz, hay sectores que señalan, entre ellos las cámaras, que ir a un confinamiento total realmente destruiría el aparato empresarial y con ello el sector real se vería sumamente afectado, muy especialmente el que está en la informalidad, aquel que no recibe un salario, obviamente por su trabajo respecto a cada 30 días o cada cierto tiempo. Desde su óptica, ¿cómo observa usted en estos momentos la situación del aparato empresarial micro, pequeño, mediano para con el sector real, que precisamente están muy conectados, porque obviamente parte del sector real está dentro del empresariado, muy especialmente cuando hay un aparataje sanitario, entre ellos los gremios del Colegio de Médicos, que recomiendan ir a un confinamiento total para precisamente parar los contagios? ¿O es la economía o es la salud, economista Fausto? No puedes escoger una de las dos. Si el gobierno tuviera recursos, pudiera decir, vamos al confinamiento total para tratar de parar el contagio, y de alguna manera el gobierno, si tuviera recursos, tuviera fuente de financiamiento, que es lo que le diferencia el gobierno que arrancará con el presidente Lasso, con el gobierno que tenía Moreno, es el acceso al financiamiento. Hoy día no hay ese acceso al financiamiento por varias razones. Pero si hubiera recursos, entonces uno podría decir, vamos a encerrarnos totalmente y apoyemos con una cantidad importante de recursos a las empresas que van a ser afectadas y apoyemos con una cantidad importante de recursos a las personas que van a ser afectadas. Esa posibilidad no existe. Entonces el gobierno tiene que darle la razón, una parte de la razón a los médicos que quieren el confinamiento y otra parte de la razón a los empresarios que quisieran estar operando con bastante normalidad. Y por eso es que las medidas últimas del COVID te tratan de decir eso. De lunes a viernes muévanse con bastante normalidad en el tema económico, traten de hacer comercio, traten de vender, traten de trabajar, si pueden quédense en la casa trabajando, pero el fin de semana enciérrense, es decir, trata de ubicar una posición en la mitad. Ojalá el nuevo gobierno pueda decir, yo sí voy a poder contar con una política de apoyar al sector que más lo necesita, el sector de las familias, con algún tipo de contribución económica directa para tratar de que la economía de ese lado pueda superar un poco el impacto de la crisis. Pero para hacer eso, entonces, el gobierno actual había dicho que tenía una cantidad de recursos importantes para dar un bono de 400, 500, 200 dólares según el grupo de personas, pero no hemos visto todavía esa respuesta. Entonces, seguramente en estos días quizás ocurra algo de esa alternativa que planteaba el gobierno del presidente Moreno, y quizás el presidente Lasso, ya en funciones, pueda aplicar unas medidas similares. Pero la dificultad de aplicar políticas de apoyo directo a empresas y a personas es la falta de acceso a financiamiento y el enorme déficit fiscal. Ya con el gobierno que está terminando, serían 8 años consecutivos de un déficit fiscal que en promedio ha estado en 5.000 millones de dólares cada año. Es enorme, digamos, ¿no? Es decir, ya la dinámica, la inercia de ese endeudamiento es el que hay que tratar de cortar. Pero es difícil cortarlo cuando tienes todavía que entrar a apoyar directamente con bonos, subsidios a la gente que está golpeada por el tema del confinamiento, por el tema de la pandemia. Y los doctores, los médicos son los héroes nuestros en la patria actual, ¿no? Porque ellos se están jugando la vida ante alguna buena parte de la población que actúa irresponsablemente y que con confinamiento o sin confinamiento están tomando decisiones equivocadas. Recuerdo varias entrevistas, economista Fausto Ortiz, que usted señalaba que hay déficit porque tenemos los subsidios. ¿Todavía se mantiene en ese criterio, economista Ortiz? Si usted mira una serie de tiempo, no quizás los últimos 3 años, pero una serie de tiempo un poco más larga, usted puede encontrar que desde el 2008, 2010, tenía un déficit fiscal de 20.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares. Y los subsidios estaban más o menos en la misma cantidad. Entonces, de alguna forma, estábamos teniendo subsidios y estaba generando el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal se estaba cubriendo con endeudamiento. Y al final del día terminabas pagando con deuda el subsidio. Eso ha cambiado mucho. El subsidio el año pasado fue menos de 900 millones de dólares. El año anterior, el 2019, el subsidio fue quizás 1.500 millones de dólares.
buena parte del subsidio se cayó el año anterior por la pandemia, por la cuarentena, por el precio del crudo, porque aumentaron los precios también. Es decir, ya el subsidio no ha tenido tan fuerte impacto como lo tenía en el momento hace algunos años. Yo recuerdo siempre la conversación que tenía con Carlos de la Torre. Yo le preguntaba cuando lo conocí allá por julio del 2017, ¿qué es lo que más le atormenta? Y una de las respuestas de Carlos correctas era el tema de los subsidios de los combustibles, porque era un tema histórico que molestaba mucho, ¿no? Si no es los subsidios, ¿qué está todavía afectando el rubro de déficit fiscal, economista Fortuny? Bueno, hoy día tienes, inclusive hoy día, si uno mira el presupuesto del Estado del 2020, hoy día está con un presupuesto que dice que los impuestos van a llegar a 13.300 millones de dólares. Y quizás este año, ojalá superen lo del año pasado, que fueron 12.300 millones. Por ahí hay quizás una sobreestimación de 1.000 millones de dólares en los ingresos por impuestos. El efecto Lazo que planteaba José Gabriel quizás pueda ayudar a que eso algo mejore la recaudación. Pero también hay una sobreestimación, al menos en el presupuesto del 2020 de arranque del año, hay una sobreestimación en los ingresos petroleros. Está presupuestando como 2.500 millones de dólares y ojalá este año alcance a llegar a 700 millones. En los primeros 4 meses del año van en 180 millones de dólares y el año pasado fueron 500, a pesar de tener un buen precio de petróleo. Entonces, por ahí también hay otro rubro en los ingresos que tiene que ver con las concesiones, que se quedó pegado ese concepto de concesiones desde hace algún tiempo y no se lo ha dado de baja en el presupuesto del Estado. Y tienes ahí entonces lo que aparenta ser un presupuesto que espera que sea de 4.000 millones de dólares, lo más probable es que pueda ser un poco más alto, aún antes de que arranque el gobierno de Lazo, que vaya a buscar también poner su parte de su cuota de campaña, ¿no? De cumplir sus promesas de campaña. Estamos haciendo pruebas rápidas masivamente en varios puntos del Cantón Durán, con un promedio de cada punto de COVID de 300 a 900 pruebas rápidas. Paciente que sale positivo en una prueba rápida tiene que ir al centro de salud más cercano del ministerio para que le realicen, si el paciente pues amerita, según la valoración del médico del Ministerio de Salud, un hisopado nasofaríngeo. Gracias, economista Fortuny. Doctor José Gabriel Castillo, si la situación actual es de que el acceso a recursos no propios, ajenos, es bastante limitado, por no decir prácticamente muy jodido hacerlo. Y por otro lado, los recursos que tengo no son precisamente los abundantes para poder atender. En su momento se hablaba cuando tuvimos el primer confinamiento, de una figura de renta básica universal para poder precisamente ayudar a quienes deben quedarse en casa. Actualmente esa figura, desde su óptica, es prácticamente una utopía. Bueno, el tema del rol que tiene el Estado en términos de, digamos, sostener sobre todo a la parte de la población más afectada en esta pandemia. Si hay una característica de esta pandemia que es dramática en términos sociales, es la inequidad de su impacto. Lo mismo que estamos haciendo en este momento, el teletrabajo, es decir, las formas de trabajo que tenemos han permitido sostener sobre todo una buena parte del trabajo formal, pero nosotros tenemos una economía fundamentalmente informal, es decir, una economía donde el 70% de la población económicamente activa está en el sector informal, en el empleo inadecuado, en el subempleo, es decir, en alguna de estas otras formas de empleo que no le permiten adaptarse adecuadamente a las condiciones y a las exigencias de la pandemia, ¿no? Particularmente el tema de confinamiento. Entonces, es cierto que el Estado tiene un rol que cumplir en este sentido, pero el tema de la renta básica universal, que además tuvo en algún momento mucho eco,
inclusive en los países en donde se la estaba promoviendo, se la promovía primero de una manera temporal y luego de una manera muy focalizada. Es decir, no es ni de cerca lo que en algún momento se discutía en el Ecuador respecto de que cada uno de los hogares del país reciba un mínimo, ¿no es cierto?, por poner un número del salario básico, y que la parte de la población que no lo puede obtener por sus propios medios en términos laborales, entonces lo obtenga de alguna otra forma, como forma de compensación del Estado. Esto está en realidad como para un país como el nuestro, con las condiciones fiscales que tenemos, con las restricciones, digamos, en términos de endeudamiento. Hemos conversado de algunas cosas. Uno de estos temas que ha sido noticia en estos días es el tema del riesgo país y cómo se ha reducido a raíz de los resultados de las elecciones. Se espera que haya un efecto también derivado de la firma, de la aprobación de la ley que se la ha denominado como defensa de la dolarización. Independientemente de los detalles de esto, se espera que haya también una reacción favorable en términos de los mercados internacionales, pero el financiamiento externo está todavía lejos de ser la alternativa que tiene el país, es decir, es todavía una alternativa muy costosa y por lo tanto pensar que el Estado puede asumir todos estos mecanismos cuando tiene un déficit fiscal que bordea el 7% del PIB, ¿no es cierto? No tiene un horizonte adecuado en términos de cuáles van a ser sus compromisos. Hay otras cosas que se tendrán que responder en el tiempo si no hay una respuesta inmediata, como el tema de la seguridad social. Es decir, hay muchos problemas estructurales que tienen que ser resueltos y definitivamente una iniciativa como esta de mantener una renta básica universal está fuera de toda posibilidad fiscal. ¿Cómo empezar a zanjar, más que cómo empezar a zanjar, cómo dar prioridad a esas urgencias si tengo atrás todo un aparato de salud que debo atender conforme a la Constitución y la ley? Y obviamente eso genera recursos, hablando más específicamente de los procesos de vacunación. El presidente electo prácticamente en toda su campaña aseguró que su meta es lograr que en 3 meses obtener a 9 millones de personas vacunadas, y eso obviamente nadie le regala, ¿no? Obviamente hay que destinar recursos para ello. ¿Cómo atender los demás compromisos? Muy especialmente, que usted lo dijo, el tema de la seguridad social, cuando hoy en la mañana hubo un panel donde estuvo el ministro de Economía y estuvo también el señor de la Torre, Augusto de la Torre, en donde señalaron que precisamente para el 2022 el escenario para el sistema de pensiones no es de los mejores, doctor José Gabriel Castillo. Mira, hay un tema que no se quiere discutir en el Ecuador por obvias razones, y vienen otros países ya haciéndolo. Chile acaba de aprobar una reforma fiscal que tiende hacia incrementar los ingresos, incrementando los impuestos a la sección de la población más rica, digamos, ¿no? Acá ya se dijo, el presidente electo dijo que no iba a subir impuestos. Ya le dijo de una vez. Colombia está discutiendo en este momento una reforma fiscal que tiende a la reducción del gasto tributario, es decir, a reducir las deducciones que existen para generar un mayor impacto fiscal. Estados Unidos, en el gobierno de Biden, está discutiendo en este momento un incremento de alrededor de 8 puntos, si no me equivoco, alrededor de 4 o 5 puntos porcentuales al margen mayor de los generadores de ingreso en impuesto a la renta. Es decir, hay un problema en términos de las herramientas de política, y aquí es en donde se manifiestan las visiones ideológicas detrás de las propuestas de gobierno, ¿cierto? Es decir, es cierto que se ha dado un gran énfasis al tema de la reducción del gasto, de la optimización del gasto público, de la reducción del tamaño del Estado en algunas secciones, aun cuando tenemos que entender que el tamaño del Estado no es ni bueno ni malo, depende de cuáles son los roles que está asumiendo, y en el caso del Estado ecuatoriano tiene algunos roles que no los ha delegado y que no han podido ser reemplazados ni sustituidos por el sector privado tampoco. Es decir, hay una responsabilidad social que tiene el Estado que cumplir y por lo tanto necesita recursos para hacerlo. Yo creo que esta idea de que va a ser posible reducir el déficit fiscal en los próximos años sin una reforma tributaria que incluya algún énfasis en el incremento de los impuestos, en el incremento de los ingresos vía tributaria o reducción del gasto tributario, me parece que es inviable. No veo cómo eso es posible es decir, no podemos reducir el tamaño del Estado al punto que nos permita reducir el déficit fiscal. Y por lo tanto, estos son temas que necesariamente van a estar en agenda, y por eso vuelvo a lo que dije al inicio. Es aquí en donde los acuerdos políticos a nivel de la Asamblea son fundamentales.
porque cualquier reforma tributaria va a tener que pasar por la Asamblea y es ahí en ese entorno en donde estos problemas se resuelven. Gracias, doctor José Gabriel Castillo. Economista Carlos de la Torre, si no tengo acceso a financiamiento externo, no es porque me lo nieguen, sino porque estoy sumamente apalancado. Si los recursos económicos con los que cuento son limitados, si pensar en una forma de herramienta estatal para precisamente ir al auxilio de la economía real, que no está en el nivel formal, sino que está en el nivel informal, y cada vez que hay estos confinamientos parciales, en algún grado se ve afectado. ¿Cómo pensar entonces en lo que el presidente electo ofreció en campaña de apoyar a los emprendedores con líneas de crédito, si no tengo el escenario que precisamente me permita quizás para ir hacia la economía real, no necesariamente con un ámbito de emprendimientos, pero sí al menos para ayudarle a subsistir? Economista Carlos de la Torre. Bueno, a ver, partamos justamente de este anuncio de dar crédito a los emprendedores y en general al aparato productivo. Bueno, crédito para que produzcan más, pero si no tienen a quién vender, no funciona esta propuesta. O sea, perdón que le interrumpa. Ahí entra también la nueva versión del crédito Reactívate Ecuador, que lo lanzaron esta semana, llamado Resurgir Ecuador. Entra también ahí dentro de esa concepción que usted está definiendo, economista Carlos de la Torre, muy especialmente cuando también se anunció que quienes tenían mora con el IES no son sujetos de crédito. A ver, en definitiva, el entregar recursos al aparato productivo es correcto en la medida que el aparato productivo pueda utilizar para producir más, pero primero tiene que existir una demanda que va a adquirir esa producción adicional. O sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que en definitiva todas las cuentas se terminan pagando con producción. Es decir, el problema fiscal se podrá resolver si es que podemos activar la economía real, ¿ya? Y ahí viene también la concepción de que cómo desde el manejo de lo fiscal se puede impulsar a que la economía real ya despegue y con los recursos que se genere desde la economía real se puede ir resolviendo el problema fiscal. Y aquí yo estoy totalmente de acuerdo que se necesita una reforma tributaria y alguien va a tener que pagar, ¿ya? Evidentemente tendrían que ser quienes más tienen los que más pagan. Y aquí vamos con algunos datos justamente para ir aterrizando en esto. A ver, de lo que yo me acuerdo, inclusive presupuestado para el 2019, que es el último dato que tengo en mente, el gasto tributario en el Ecuador alcanzaba los 7.000 millones de dólares. Claro, están metidos subsidios y un poco de otras cosas, pero es enorme. Entonces aquí tenemos que ir justamente depurando qué es lo que se puede sacar de ese gasto fiscal. Y aquí yo voy a poner ejemplos, quizás son pequeñitos, pero nos dan cuenta de qué es cómo se está manejando ese gasto tributario aquí en el Ecuador. Desde tiempo atrás me tocaba participar directa o indirectamente en las reuniones del COMEX, ¿ya? Para determinar justamente exenciones arancelarias muchas veces a determinadas importaciones, porque había un informe técnico de algún ministerio en función de algún importador que solicitaba que no se le cobre los aranceles. A mi escritorio llegaron inclusive propuestas para quitarles los aranceles a pavos americanos que venían para Navidad acá al Ecuador y terminaban siendo aprobadas estas exenciones, en este caso arancelarias, para este tipo de cosas. Eso vamos multiplicando por miles de productos en materia arancelaria y otras exenciones tributarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina siendo un monto impresionantemente grande de recursos que deja de recaudar la caja fiscal. Ahora vamos con los subsidios, ¿ya? Economista Ortiz decía que yo le manifesté, y eso fue así, que los subsidios son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva exclusivamente fiscal, el mundo ideal sería en que no haya subsidios. ¿Ya? Pero el dolor de cabeza está en los sentimientos encontrados que genera el levantamiento de los subsidios. Vamos con el caso particular del subsidio al diésel, ¿ya? En el caso del levantamiento del subsidio al diésel, esto implica necesariamente el incremento de costos de transporte en la economía ecuatoriana. Ya estamos viendo a los transportistas por aquí, ya estamos mirando a otros actores que quieren realizar un paro por la subida de pasajes, etcétera, etcétera. Evidentemente, los costos de transporte van a generar un efecto en los precios internos, pero el dolor de cabeza se multiplica más
cuando los costos de transporte afectan la competitividad externa de nuestras exportaciones. Entonces ahí viene un dilema. ¿Cómo manejamos el tema de los subsidios? ¿Los podemos eliminar? ¿No los podemos eliminar? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Podemos focalizar o no? Entonces ahí hay un trabajo importante que se puede hacer y se puede desarrollar. Y aquí viene también el concepto, ¿no? Es un concepto económico, no solamente fiscal. Seguramente habrá que hacer sacrificios en el orden tributario. Si alguien va a tener que pagar más impuestos, pero si esto permite reactivar el aparato productivo desde la perspectiva de que a la larga vamos a terminar resolviendo problemas en la economía real y en la parte fiscal. Y ahí yo plantearía también adicionalmente a lo que se ha dicho, por ejemplo, establecer un impuesto a la renta a las sociedades progresivo. Este momento está en el 25%, pero progresivo y no calculado directamente sobre utilidades, sino calculado sobre utilidades en relación al patrimonio de las empresas, es decir, en relación a los recursos propios, porque puede haber empresas que por su tamaño tengan utilidades enormes, pero también son empresas con patrimonios enormes. Entonces, en términos relativos, esas utilidades no son significativas frente al patrimonio, cobrémosles menos impuestos. Habrá otras empresas que, siendo pequeñas, tienen utilidades enormes frente a un capital propio pequeñito, cobrémosles un poquito más de impuestos. Y en el caso del IVA también, en términos de reactivar el consumo, pensemos en un IVA diferenciado, bajémosle el IVA a aquellas actividades, por ejemplo, el caso de servicios, sector turístico, eso ya ha dicho el presidente Lasso, otro tipo de servicios que son altamente demandantes de trabajo, de mano de obra. Pongámosles menos IVA para que sean más baratos, para que se puedan vender mejor, se demanden más, y aquellos bienes y servicios que mayoritariamente son importados, no generan mucho trabajo, no insumen mucha producción nacional, pongámosles un IVA más alto. Y así podemos hacer un mix desde una reforma tributaria que le dé recursos a la caja fiscal, pero como decía, desde el sector fiscal empecemos a generar mecanismos o incentivos para reactivar la economía real. Gracias, economista Carlos de la Torre. Se me acaba el tiempo. La última parte del programa voy a enfocarlo desde el ámbito de la reactivación del empleo y el fenómeno migratorio. Comienzo con el economista Ortiz. Economista Ortiz, el presidente Lasso ha dicho que la intención de él es generar más empleo, de llevar a las personas que están en la informalidad hacia la formalidad. Pero también hay voces críticas de los analistas económicos y también los que hacen teoría económica respecto a que el fenómeno de la migración, muy especialmente de los hermanos venezolanos, está ahí gravitando, y esto lo haría bastante complicado el llevar a que los ecuatorianos trasciendan desde la informalidad a la formalidad, muy especialmente cuando en una declaración con prensa extranjera el presidente electo Lasso dijo que la intención de él es llevar a los hermanos ecuatorianos a la inserción de la economía, es decir, insertarlos en la economía nacional. A su óptica, ¿se complejiza o no el panorama? Pues, pongamos los números en contexto, ¿no? ¿Cuánto será la población económicamente activa? José Gabriel seguramente lo tiene el número mucho más claro, el economista de la Torre, pero pongamos un momento que son 9 millones de ecuatorianos, la población económicamente activa. ¿Cuánta gente está con empleo pleno? 30%. Es decir, 70% de los 9 millones, es decir, 6 millones de personas están entre desempleados y subempleados. A ese número de 6 millones de personas, súmele la gente que viene de otros países. Pongamos un momento el caso venezolano. Es decir, no es que son la mitad de la población ecuatoriana en edad de trabajar. Es una cantidad importante, ¿verdad? Pero que van a quizás a beneficiarse de una economía que pueda dinamizarse, digamos, ¿no? Entonces, igual que se van a beneficiar el resto de los 6 millones de ecuatorianos que están en el desempleo, en su empleo. Es decir, en la medida que la economía se dinamice y esta caída del 7.8 el año pasado termine en un rebote ojalá el 3,5 en este año, ojalá más adelante, más rápido, para llegar recién al nivel de 2019, ojalá que esa dinámica nos beneficie a los ecuatorianos y a los que viven también en este país. A mí me preocupa más no el extranjero que viene a querer trabajar, que es todo su derecho. Me preocupa más el extranjero que está en otras actividades. Allá hay que también darle algún tipo de solución. Pero mira que de los problemas nuestros graves es que el mundo se va a recuperar la caída de
de la economía, quizás a la vuelta de un año o dos. China en un solo año, porque China nunca tuvo crecimiento negativo. Estados Unidos en un solo año. América Latina en un par de años. Nosotros quizás en 4 años. Esa parte es la que hay que tratar de arrimar el hombro y apoyar lo que sea apoyable para que la economía se dinamice, se genere empleo, se busque mejor crecimiento económico. Y a la par, y es la parte difícil que yo arrancaba diciendo, ¿cómo controlas el déficit fiscal? Yo quisiera aprovechar y preguntarle a Carlos, la experiencia también con el ministro de Finanzas, cuando él escucha, vamos a recortar el gasto corriente y el gasto de capital, ¿le suena que es una tarea fácil o es una tarea complicada? Yo tengo mi opinión, pero la gente piensa de afuera que es muy sencillo. No sé, Carlos, ¿tú qué piensas? A ver, ahí yo voy a dar unos datos, porque ahí también es otro dolor de cabeza, es decir, desde la perspectiva fiscal, y para no decir recorte del gasto, una optimización del gasto, porque hay cosas que son necesarias, indispensables, que tienen que hacerse. Los dos presupuestos que a mí me aprobó la Asamblea, el del 2017 y el del 2018, ¿qué es lo que teníamos ahí? En lo que era nómina, ¿ya?, del sector público, prácticamente 9 de cada 10 dólares, el 88% de la nómina, era para el pago de sueldos y salarios de 3 sectores: salud, educación y seguridad, ¿ya? En el caso de las compras públicas era un poquito menos de 9 de cada 10 dólares, 8, algo de cada 10 dólares, compras públicas para los mismos 3 sectores. ¿Eso qué quiere decir? Que ese dólar adicional era para todo lo demás del sector público. Entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿dónde recorto sin afectar estos servicios fundamentales que están definidos en la Constitución, que son derechos humanos de los ecuatorianos, que son atendidos por el Estado? Entonces ahí viene la dificultad, ¿dónde hago los recortes importantes para que el gasto público se reduzca de forma significativa y pueda ayudarme a reducir el déficit? Entonces ahí viene la otra pregunta, es decir, capaz que puedo hacer cosas pequeñitas, pero ahora tengo que enfocarme por el lado de los ingresos. ¿Qué puedo hacer para obtener más ingresos si es que por el lado del gasto tengo muchas limitaciones, o si al recortar yo puedo afectar notablemente la prestación de este tipo de servicios que son fundamentales y básicos para los ecuatorianos? Yo decía muchas veces en las discusiones al respecto que un recorte mal hecho del gasto fiscal no se mide en millones de dólares. Se medirá en gente que se muere porque no tiene atención médica. Se va a medir en niños que no van a poder ir a una escuela. Se medirá en muertos por violencia porque no tenemos seguridad adecuada. Entonces es muy difícil el tema del recorte y no se lo puede hacer, como se dice popularmente, a hacha y machete. Entonces también hay que mirar del otro lado. ¿Qué podemos hacer para obtener más ingresos? Gracias, economista Carlos de la Torre. Doctor José Gabriel Castillo, decía el economista Fausto Ortiz que la preocupación no iría respecto a los hermanos de otros países que vienen al Ecuador y la aseveración del presidente electo Lasso de querer reinsertarlos en la economía. ¿Cómo usted podría responder a aquellas personas que están dentro del ámbito económico y del análisis que señalan que existiría un riesgo de la precarización del valor de la mano de obra al tener personas extranjeras que sean reinsertadas en la economía, probablemente sin priorizar a que todos los ecuatorianos primero estén bien y luego atender a los hermanos extranjeros? Doctor José Gabriel Castillo. Bueno, mira, esta es una pregunta que tiene muchos ejercicios en la literatura económica, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene en la mano de obra procesos migratorios, tanto en la mano de obra en términos del empleo como en términos de los salarios? Aquí hay una realidad que forma parte de estos retos, y es una realidad institucional que es muy sensible por el sector de que se trata, pero que no tiene una respuesta, y es la reforma laboral. Es decir, en el país una reforma laboral es necesaria en términos de esta superestructura que tenemos al momento y que dificulta mucho las actividades productivas. Es decir, es necesario tener algún nivel de flexibilidad para que el empleo temporal, para que la movilidad de los trabajadores, para que el empleo de los jóvenes en particular, ¿no es cierto?, pueda dinamizarse en
eliminando restricciones, eliminando costos para el empleador que están vinculados a esto, es necesario. Ahora, no con eso estoy diciendo la respuesta tiene que ser entonces liberalicemos todo, ¿no es cierto? Y que sea solamente el acuerdo entre las partes, porque evidentemente, pues, en el acuerdo entre las partes el empleador es el que tiene el sartén por el mango. Entonces, es necesario generar una estructura que sea lo suficientemente flexible para que permita incorporar a esta importante sección de la población económicamente activa, que es alrededor de 8 millones, Fausto, que decía, que se puede incorporar de una manera dinámica, activa, flexible, para dinamizar el mercado laboral, generar ingresos, mejorar las condiciones. Esto es fundamental. Entonces, de la mano, el tema migratorio es importante, ¿no es cierto? Porque al final del día, y esto es parte del reto, al final del día, lamentablemente, por las condiciones obvias de la población que migra, el tipo de trabajos a los cuales ellos acceden son trabajos que normalmente están o en el sector informal, definitivamente, y están por debajo de lo que se puede registrar en términos de las condiciones de empleo, o en los sectores en los cuales el costo de la mano de obra es el menor, es decir, el costo más barato. Es decir, si se puede emplear a alguien que tenga alguna forma de formalización en términos de sus papeles, va a ser en sectores no necesariamente de alto capital humano. Entonces, aquí hay un elemento importante porque evidentemente estos son los sectores de la población más desfavorecidos también en la población ecuatoriana. Entonces, hay algún nivel de competencia en estos sectores particularmente informales y esto es preocupante. Entonces, yo creo que el tema migratorio definitivamente además va atado a una condición humana que es fundamental. Todos tenemos el derecho al trabajo aquí y en la China. Es decir, esto en el tiempo tiene que irse resolviendo entre los estados, pero mientras eso sucede, no podemos cometer la ingenuidad de nosotros plantear una ciudadanía universal, siendo el único país receptor de todos los ciudadanos del mundo, pero nosotros no siendo aceptados en ninguno. Es decir, es necesario equilibrar esas condiciones de movilidad humana y en el mercado laboral en particular, políticas de formalización de la migración son fundamentales, pero tienen que ir de la mano de procesos de reforma laboral que faciliten, que flexibilicen la movilidad también del trabajador nacional, precisamente para que en esos espacios de menor capital humano, en donde normalmente se genera esta mayor competencia, sea una competencia equilibrada, entre iguales, ¿no es cierto? Es decir, no tenga que escoger un empleador entre tener un trabajador al cual la formalización sale muy costosa, ¿no es cierto? Y un trabajador que si lo mantengo en el lado informal, ¿no es cierto?, me va a ahorrar muchísimos costos y dolores de cabeza. Entonces necesitamos flexibilizar esas condiciones para formalizar a esta migración, ¿no es cierto?, y para reducir la superestructura que tenemos, ¿no es cierto?, que impide la flexibilidad en el mercado laboral. Gracias, doctor José Gabriel Castillo. Culmino con usted, economista Carlos de la Torre. Si mañana más tarde a quien llamen a ser ministro de Economía o ministra de Economía y por casualidad, no sé, pues le conoce a usted, tienen amistad, le llama al teléfono y le dice, oiga, don Carlos, el presidente electo ha dicho que quiere reinsertar en la economía a los extranjeros. Y también tenemos el reto de llevar a los ecuatorianos de la informalidad a la formalidad. ¿Se puede o no se puede? ¿Es posible o no? ¿O esto está sumamente difícil? ¿Qué le diría a usted? A ver, ¿de qué se puede? Todo es posible, pero no es por arte de magia. Es decir, todo depende de muchas cosas, de cómo se maneje en general la economía, de cómo se reactive la dinámica de la que estábamos hablando de la economía real, y eso es lo que puede dar más espacios para ir insertando, primero a los trabajadores ecuatorianos, y de ahí también, y ahí yo estoy de acuerdo con José Gabriel, que hay que ir buscando puntos de equilibrio que nos permitan también dar una mano a los extranjeros que están acá, porque tampoco podemos nosotros adoptar medidas o posiciones extremas en el sentido de ignorarlos o inclusive marginarlos, porque ya están aquí en el país y más bien tenemos que ver desde la perspectiva de que haciendo bien las cosas nosotros podemos aprovechar y ser beneficiarios de disponer de una fuerza laboral importante que con condiciones adecuadas puede terminar aportando positivamente para el país. Pero esto no se hace ni por magia, como digo, ni de la noche a la mañana, y todo tiene que hacerse súper bien pensado. Pero como digo,
Si no podemos reactivar la economía real, no vamos a poder generar ningún espacio para poder trabajar en este otro ámbito. Así que los esfuerzos y los sacrificios tienen que ir, desde mi perspectiva, en el sentido de reactivar consumo, reactivar producción, y que esto nos abra el camino para poder incrementar la demanda laboral en el Ecuador. Gracias, economista Carlos de la Torre. Gracias, economista Porto Ortiz, ex ministro de Finanzas y analista económico. Gracias, doctor José Gabriel Castillo, economista y director del Centro de Investigaciones Económicas de la ESPOL, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Gracias, economista Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas y catedrático universitario, por haber comparecido a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa y con sus opiniones ahondar en el debate de cómo el próximo gobierno podrá lidiar con el ámbito económico y financiero. Que Dios les siga cuidando a ustedes y su familia de la COVID-19, porque todavía sigue. Ojalá que el próximo gobierno acelere aún más el proceso de vacunación y que todos estemos vacunados, y que tengan buena noche. Gracias, Javier. Una buena noche, que pasen muy bien. Gusto verlos. Que estén bien.